¿no? Bueno, mientras esta es la grabación número 4, la sesión número 4, el día de hoy vamos a ver el proceso de vinificación de vinos tranquilos. Entonces, hasta ahorita, si va surgiendo cualquier duda, no escatimen en preguntar, ¿eh? Hagan ahí todas las dudas que sean necesarias, pregunten todas las dudas que sean necesarias porque si se va, así que se van arrastrando conceptos, pues en general se van a ir atrasando un poquito, porque sí es bastante teoría, si lo han notado. Entonces, pues el día de hoy vamos a ver mucha más. Por eso me gusta dejar esa tarea, porque ya los adentra directamente en el tema y los hace reconocer en general cómo se desarrolla. Sin embargo, pues vamos a profundizar sí, de manera a detalle cada uno de los pasos, que se entienda y qué es lo que se busca al realizar todo este proceso de vinificación. Entonces, primero voy a compartir la pantalla para terminar de ver los conceptos. Estábamos ahí reconociendo la tipicidad de las varietales, ¿no? Aquí van a ver ya mi escritorio, nada más para terminar de ver la presentación que nos quedamos. ¿Mm? Entonces, desde acá, ¿no? Desde los estilos de vino. Estábamos reconociéndolos, ya saben cuáles son los vinos tranquilos, cuáles son los espumosos, los encabezados, que es importante que los reconozcan al momento de interpretar una etiqueta, ¿sale? Y el estilo, dependiendo del color, ya sea blanco, tinto o rosado, o algunos que se pueden denominar incluso claretes, esos que tienen una gran proporción de uvas blancas principalmente, y déjenlo grande, claretes, pero que no tienen la coloración tan clara como un rosado, pero tampoco la coloración tan intensa como un tinto, ¿sale? Después los vinos blancos y los rosados. Dependiendo del dulzor que llega a tener el vino, refiriéndonos a la palabra seco como la ausencia de dulce, ¿no? En el vino. En general, siempre va a marcar cierta tendencia a la dulzura, pero en un grado muy bajo, ¿no? El vino normalmente no está hecho o no se suele hacer para ser dulce, ¿no? A excepción de los vinos dulces naturales, que esos son un apartado muy particular, ¿no? Que requiere de metodologías muy específicas. Vimos que son 3 los procesos para elaborar un vino dulce natural. Entre los procesos de botrytis cinerea, los cosecha tardía los vinos de hielo o ice wine, pues ahí va a determinar una calidad de dulzura para lo que está hecho el vino, ¿no? Ser con una potencia dulce, ¿no? Eh, Ahí les voy a hablar un poquito sobre unos vinos denominados vinos de postre, ¿sale? Una cosa es un vino de postre, otra cosa es un vino dulce natural y otra cosa es un vino fortificado. ¿Por qué? ¿Por qué les comento esto? Porque a veces piensan que todos los vinos fortificados son dulces y esa no es la realidad, ¿no? Va a haber vinos dulces, va a haber vinos fortificados que no sean en lo absoluto nada dulces, que sean completamente secos. ¿A qué nos vamos a referir con un vino de postre? A cualquier vino dulce, a cualquier vino que represente dulzura, ¿sale? Pero, por ejemplo, en el caso de los que son fortificados, bueno, en ese se los voy a explicar cuando estemos viendo el proceso de vinificación de vinos fortificados, pero cualquier vino que sea dulce puede ser de postre, ¿vale? ¿Por qué los vinos dulces naturales están aparte? Porque estos tienen metodologías más estrictas, ¿sale? Un vino dulce lo puede hacer casi cualquiera, ¿no? Añadiéndole azúcar prácticamente, o, o deteniendo la fermentación. Ahorita que veamos la fermentación, van a entender también cómo se puede marcar un poco de dulzura en el vino de manera natural, ¿no? Pero estos vinos dulces naturales tienen los métodos mucho más estrictos, son metodologías difíciles de realizar, que se hacen en muy poca proporción, que son para vinos costosos, y en general lo que se busca es un vino dulce de muy buena calidad, ¿no? Entonces, cualquier vino dulce puede ser de postre, ¿sí? Pero no cualquier vino de postre puede ser un vino dulce natural, eso sí. ¿Vale? Hay muchos incluso así baratones en el mercado, está el clásico Lambrusco y todos esos vinos dulces que, que no son de muy buena calidad en lo general y que son, pues de hecho muy consumidos por esa peculiaridad, ¿no? De tener dulzura. Pero
lo que también estaba explicando es que la dulzura tapa muchos defectos en el vino, ¿no? Y te tapa también otras experiencias que tiene entre la acidez, entre la amargura, la salinidad, mineralidad, el alcohol. Tapa un montonal de cosas. Nada más te quedas con un sabor plano a dulzura y ya, ¿no? Y eso le gusta a mucha gente, pues dicen, en gusto se rompen géneros. Pero ustedes como profesionales, creo que es importante que también denoten la importancia, ¿no? Y que sepan valorar un buen vino y particularmente que no es dulce, porque no suele ser dulce el vino. Entonces, nos vamos a referir como un vino que no tiene nada de dulzura a un vino seco, ¿vale? Los que tengan ahí más o menos un grado de dulzor, un semiseco, y los dulces son dulces, ¿no? Ahí entre seco y semiseco, les estaba comentando dos conceptos, ¿no? Tal vez sí se los mencioné, el de abocado y el de afrutado. Sí, sí No se los mencioné. recuerdo. Sí, el de abocado dijo que era dulzura amable. Ajá, y afrutado, Seco. cuando hablemos de afrutado, tiene un grado más de dulzura, ¿no? Que ya tiende a ser semiseco, ¿de acuerdo? Ya tiende a ser semiseco. Entonces, son tecnicismos que ocupamos nosotros los catadores, pero para que los vayan identificando, ¿no? Que no es lo mismo que frutal, ¿sale? El que sea frutal representa aromas a frutas, pero afrutado se refiere a la dulzura, ¿de acuerdo? Entonces, para que mantengan en mente esos conceptos y al momento que ustedes estén catando vinos, pues sepan referirse a estas características con los conceptos apropiados. También estábamos hablando del cuerpo que puede llegar a tener el vino, ¿sale? Que el que tenga poco o mucho cuerpo no determina su calidad, ¿no? Va a haber vinos que sean pensados, que sean diseñados para tener poco cuerpo, un cuerpo medio o bastante cuerpo, ¿sale? Porque en general, como productor, a la vez te dedicas a elaborar distintos productos para que esos productos se adapten a varios nichos de mercado, ¿no? A varios sectores de la población, ¿no? Entonces, tal vez va a haber algunos que prefieran un poco cuerpo, que prefieran un vino fácil de beber, refrescante, que no tenga tanta intensidad, que simplemente lo quieran por copeo, que sea como para el día a día y sin nada de complejidad, ¿no? Que sea muy fácil de beber y que incluso sea menos costoso, ¿vale? Cuando quieres un cuerpo medio, ¿sí? Ya tiene más sustancia, tus intensidades ya están en un grado un poquito más alto, ¿sí? Esto es gracias a la calidad de las uvas y que tengan paso por barrica, a la vez de la evolución que puede llegar a tener el vino. Entonces, siempre es importante notar la añada que representa la botella. Con añada me refiero al año en que se realiza la vendimia o la cosecha. ¿Por qué? Porque eso te va a hablar de cómo va la evolución del vino. Cuánto tiempo ha vivido, cuánto tiempo esperas más que sobreviva ese vino y cómo va a ser la transformación. Eso poco a poco se va conociendo conforme vas probando vinos, vas probando añadas, vas viendo también las uvas, cómo se desarrollan. Hay uvas que generan vinos más longevos, otros que no tanto. Va a haber botellas de vino que no tengan ni siquiera añada, ¿sale? Ese es otro tema, pero si la denotan, es importante calcular la evolución, ¿sale? Y los que tienen mucho cuerpo, estos son poderosos y concentrados, estos tienen mucha intensidad, tienen colores intensos, mucho aroma, mucho sentido de gusto, los sabores se encuentran en buena proporción, tienen bastante alcohol, bastante tanicidad, amargura, acidez, salinidad, todo lo tienen alto, ¿sí? Y están hechos para ello, principalmente para adaptarse a maridajes elaborados, maridajes con proteínas intensas, con carnes rojas, carnes de caza, salsas, condimentos, ¿no? ¿Para qué? Para que en sentido del maridaje tú tengas una armonía, ¿sale? Cuando tú tengas un vino con mucho cuerpo, vas a pensar en platillos muy elaborados, con bastante grasa, con más especias, con más carne, ¿sale? Mucho más estructurados. Si tienes un cuerpo medio, pues piensas en platillos que no tengan tanta intensidad de sabor, ¿no? Por ahí algo, a lo mejor unas tapas, bocadillos, canapés, pasta si quieres, ¿no? Ciertos tipos de queso, tal vez algunas carnes como las de las aves, ¿no? Carnes blancas.
Y cuando tienes poco cuerpo, pues ya piensas también en cosas mucho más fáciles, ya sea simplemente para beber por copeo sin acompañar con alimentos o como para acompañarlo con alimentos muy sencillos. De eso también va a depender los tipos de vino. Y por último, estábamos viendo la clase pasada de los monovarietales, que son vinos que tienen una sola uva en su composición, que están hechos al 100% de una sola uva. ¿Sale? Los vinos varietales, estos que mínimo tienen 80 a 85% de una sola uva también. ¿Sale? Puede tener un complemento de otras, de una, dos, tres, las que quieras, pero el protagonista va a tener mínimo 85%, 80-85% de una sola uva. ¿Sale? Pon tú que tengas 85% Merlot, 5% Cabernet y 10% Malbec, ¿sale? Es un vino varietal, ¿por qué? Porque la mayor proporción, el 80%, es de Merlot. Ese es la estructura principal del vino que estás consumiendo. Entonces, importante notarlo porque la uva Merlot, cuando está solita, tiene cierta expresión. Cuando está acompañada, adornada con otras uvas, es para darle ahí ciertos toquecitos, tal vez de color, tal vez cierta combinación de aromas, ¿no? Lo que busca el autor es crear una experiencia grande, ¿no? En general. Tal vez tu uva Merlot todavía le falta maduración, ¿no? Tal vez tu planta necesite unos 5 años más para dar uvas de excelentísima calidad. Ah, pues le ayudas ¿qué le falta? Le falta tanicidad. Ah, pues le puedes meter unos toques de Cabernet Sauvignon para darle tanicidad. ¿Qué le falta? Le falta elegancia en aromas. Ah, pues le metes unos toques de Nebbiolo, ¿sale? Para hacerlo más elegante. Poco a poco se va entendiendo y también es importante que ustedes beban mucho vino, si no, no lo van a conocer. Yo les puedo hablar mucho de teoría, pero la forma concreta, sí, es ligando la teoría ya a la experiencia. Y bueno, les va a tocar también en Vinos del Mundo para que sea como más aterrizado el asunto, pero que lo vayan estructurando directamente en una idea en su cabeza, ¿no? Y los copages o ensambles se trata de varias uvas que en general tienen como una proporción similar, ¿sí? Y que está denotada esa proporción en el vino, ¿no? O sea, que el mismo autor sepa qué porcentaje está colocando de la uva. A lo mejor no te lo menciona en la etiqueta, ¿sale? A lo mejor tendrías que encontrarlo en una ficha técnica directamente del productor. Sin embargo, aquí no hay una uva que es protagonista, puede ser que haya una que tenga mayor proporción, pero es una combinación de varias, tal vez 4 uvas haciendo un ensamble, haciendo un copage. Es algo que normalmente pues se da mucho, por ejemplo, aquí en México, no tanto en otros países, pero aquí en México como que se atreven a hacer como copages raros, ¿no? O sea, uvas que no, como que no está acostumbrada en general el resto del mundo a combinar y que en general pues tienen la oportunidad de ser algo innovador, ¿no? Y algo completamente nuevo. Iba a comentar una última cosa aquí de los copages. Son varias uvas. Ujú. Ah, si ustedes se encuentran en la etiqueta, ¿sí? Que dice, por ejemplo, que tiene un copage de 3 uvas, ¿sale? La uva sí, que siempre se mencione primordialmente, la primerita que se mencione, esa es la que tiene mayor proporción, o es la que el autor quiere denotar, ¿sale? Sobre todo cuando son varietales o copage. Así sean 5 o 7 uvas, la primera es la más importante, ¿sale? Aunque tengas, por ejemplo, 10% de cada una, si tú estás denotando primero una, es porque es la más importante. Tal vez es la uva de mayor calidad, la uva que ha sido de una planta más longeva, de mejor calidad en general, que tuvo mayor trabajo. La primerita que se mencione siempre es la que está en mayor proporción o es la protagonista. ¿Sale? Vamos a continuar. También se encuentran otra ramificación de vinos que son los vinos orgánicos y los vinos biológicos, o también conocidos como ecológicos. Dentro de los orgánicos, en general, pues son muy pocos. No se elabora demasiado. En no conlleva ningún producto químico en su elaboración ni en el viñedo. Sin embargo, no denotan máxima calidad, ¿no? Es como para personas en general que les preocupa como sí, esta tendencia, ¿no? Que hay al consumo de productos orgánicos,
pues sí se hace, ¿no? Sin embargo, pues parte de utilizar ciertos químicos para la vinificación es, sí está ligado también a mejorar la calidad, ¿no? Para respetar sus aromas, para respetar en general la personalidad que tiene la propia uva y hacer que tenga una gran expresión. Entonces, sí puede haber por ahí algunos buenos orgánicos, pero no es una tendencia que sea lo máximo en calidad, ¿no? Pero es para personas que están preocupadas por el consumo de este tipo de productos, ¿no? Alejados de ciertas sustancias químicas. Y los vinos biológicos, en este es donde se emplean productos biodegradables o amigables directamente con el ecosistema, ¿sale? Dice, por ejemplo, cuando hay mucha humedad, en el viñedo se aplica azufre y este es biodegradable. Entonces, son algunas metodologías, o sea, desde siempre se ha utilizado en el campo, incluso en su jardín, pues productos químicos para controlar ciertas plagas o que llegó alguna enfermedad o incluso pues, lo utilizamos para el día a día, ¿no? O sea, es algo como muy común el usar un producto químico. Sin embargo, en esta ramificación, estos productos tienen un origen mucho más biodegradable que no tienden a dañar ni el suelo ni el ecosistema, ¿no? Que tienen un origen más natural, ¿vale? Muy bien. Para el transporte, normalmente se hacen en cajas o rejas que van a tener una proporción de 15 a 20 kilos de uva. ¿Por qué no más? Porque mientras más peso tenga, las uvas que se encuentran en la parte inferior van a tender a romperse por el propio peso que tiene de las uvas que tiene arriba, ¿no? Entonces, lo que se busca también es que se mantenga la integridad de la uva para que no se rompa y no haya una prefermentación que vaya a denotar baja calidad del vino, ¿no? Tú quieres que empiece la fermentación cuando tú quieras, ¿no? En el momento que estés listo, no porque la transportaste mal, que tienes pocas cajas y las llenaste hasta el tope, sí, hasta con muchísimos kilos, 35 kilos, y las de abajo ya se empezaron a prensar por sí solas, ¿no? Con su propio peso. Entonces, también es parte vital el respetar la integridad de la propia uva. Un lote en general va de los 15 a las 16 toneladas por hectárea de uva, ¿vale? Normal, va a haber regiones del mundo donde esté muy estipulada cuánto rendimiento puedes obtener por hectárea y puede llegar a variar, ¿sale? No es un número muy estricto, pero es como una media directamente, ¿no? De una tonelada de uva se obtienen de 700 a 750 litros de vino, que quiere decir que con un kilo de uva se va a obtener una botella estándar de 750 mililitros. Eso es importantísimo, ¿sale? Con un kilo de uva, ustedes van a obtener una botella estándar de 750 mililitros. Igual, no es estrictamente un número similar en todos lados, pero es una media, ¿no? Principalmente para los vinos tranquilos. Eso anótenlo, grábenselo muy bien, porque viene en su examen. Del rendimiento por hectárea, sí puede llegar directamente a variar, ¿sale? Si estás como programando un vino, ¿no? Tú quieres hacer un vino que sea, que en general denote más cantidad que calidad, pues le sacas más rendimiento, ¿no? A la hectárea. Pero sin cambio, quieres que esas plantas den uva de excelente calidad para vinos ya de que denoten cierta calidad y que por eso también incluso denoten más costo, pero que sabes que sin problema el consumidor lo va a pagar, ¿no? Entonces, sin problema, pues el rendimiento es mucho más bajo. Es en general, es un estudio grande lo que se debe hacer. Debe de conocer mucho el viticultor, en general el campo, el vino que se quiere elaborar y toda la tendencia que va detrás de todo este proceso que, que sabe que si vale la pena realizar, ¿no? Porque si das trabajo de más, o sea, tienes que cobrarlo. Y si el vino no va a denotar la calidad, de todo ese trabajo,
pues es trabajo en vano, ¿no? Que tú le tienes que cobrar al consumidor y que tal vez lo compre una vez, pero no va a volver a repetir la compra. Porque está muy caro y no es de la calidad que él esperaba por ese precio. Entonces también, incluso hasta en los concursos internacionales, llegan a premiarse por un rango de precio los vinos. ¿Vale? Hay muchas categorías, a lo mejor que van de 10 a 15 dólares, ¿no? De 15 a 30 dólares, y así en una secuencia para denotar la calidad que puedes obtener con cierto costo también. Muy bien, les voy a dejar por aquí algunas uvas más, porque la clase era de varietales, pero que no les voy a mencionar al inicio de las clases. ¿Por qué? Porque sí son importantes, pero no tiene tanta información detrás, ¿no? Y son un poquito más secundarias, pero que en general son importantes a nivel mundial, ¿no? Como en el caso de la uva verdejo, es una uva blanca, principalmente cultivada en Rueda, España, ahí más o menos por el centro de España. En España está como más dedicada a la elaboración de vinos tintos. Pero si piensas en vinos blancos, inmediatamente te puedes imaginar tres uvas, que es la verdejo, la albariño, que se encuentra bajito, y la torrontés. ¿Vale? Eso, si piensas en vinos blancos, es lo más probable es que se elaboren en España con estas uvas. Y te lo va a denotar en la etiqueta. ¿Vale? La verdejo muy cultivada en Rueda, la albariño muy cultivada en Galicia, en la denominación de origen Rías Baixas, se escribe con Z, Baixas. Rías Baixas, anoten esta información, porque, por ejemplo no viene esa información en la diapositiva, ¿no? ¿Sale? Otra uva también importante en España es la uva Viura. También conocido como Macabeo. Macabeo y Viura es la misma uva. Para elaboración también de vinos blancos, pero también para elaboración de vinos espumosos, cava. Así se denominan cava. Los cava son como el champán, igual con denominación de origen, pero español. Ustedes topan con un cava, inmediatamente saben que es de origen español, espumoso. Cuando veamos los vinos espumosos, elaboración de vinos espumosos, me van a entender mejor. Y se denominan cava, tienen denominación de origen. Uva moscatel. Esta es una uva muy aromática para vinos dulces en todo el mundo. Se elabora, ¿por qué? Porque normalmente tiene una producción alta de azúcar. ¿Vale? Produce mucho azúcar esta uva. ¿Sí? Muy utilizada en Italia y en España también. En Italia en el Piamonte, en Andalucía en España. En Italia se elaboran espumosos dulces como el Asti. Y en España se elaboran vinos generosos o encabezados como el Jerez con esta uva moscatel. ¿Vale? Les voy a subir esta diapositiva. Creo que se la subí, de hecho, el día de ayer, ¿no? Para que vean ahí esta información. Uva Viognier. Es francesa. Viognier. Muy cultivada en el Ródano, en Francia. Aquí también se cultiva, en México, en algunas bodegas como L.A. Cheto y Santo Tomás. ¿Vale? Eso es como de lo que destaca de la Viognier. Viognier. Es como si tuviera la G y la N en las palabras francesas, hace una ñ. Viognier. Colombard, esta uva también es francesa y se utiliza principalmente para algunos destilados, también para vinos, pero denota más en los destilados como el coñac y el armagnac francés. Estos son destilados, no son vinos. Coñac y armagnac. La uva Müller-Thurgau es alemana, de origen alemán, para elaboración de vinos famosos como el Liefeld-Milch. Es un híbrido de la mezcla entre Riesling y Gutedel. Entre esas dos
esas dos uvas ¿cómo se llama? Se injertaron para crear a la Müller-Thurgau. Es una uva que denota baja acidez para vinos en general de pronto consumo, como los Liefeld-Milch. Uva torrontés, igual lo que le estaba comentando, ¿no? Que es importante en España y también en Argentina. Para vinos blancos argentinos y vinos blancos en España. Acá se elaboran en La Rioja, en España, ¿no? Ojo, porque también está La Rioja en Argentina. Pero cuando hablemos tal cual con la, igual con el, ¿cómo se llama? Sí, directamente con el segundo, ¿cómo le digo? Preponderación se refiere a La Rioja de Argentina. Si es Rioja Secas, es de España. Lo van a ver más en Vinos del Mundo. La uva Malvasía, esta para crear el vino santo. Vino santo. El vino santo se hace con Ugni Blanc y Malvasía. O para elaborar los Madeira en Portugal. El Madeira es un vino encabezado. Son un montonal de uvas. Acá de las tintas que no les voy a mencionar. La Cabernet Franc, ya saben que es parte de la nuestra bordalesa, ya se las había mencionado. Ahí viene entre paréntesis, ¿no? La pronunciación. Cabernet Franc. Ancestro de la Cabernet Sauvignon. Ya ven que la Cabernet Sauvignon se da entre Sauvignon Blanc y la Cabernet Franc. Uva barbera italiana, principalmente cultivada en el Piamonte. También se cultiva aquí en México. Barbera. Y muy buena barbera. Cariñena francesa. En España se le conoce como Mazuelo. La Pinot Meunier, que es parte de la mezcla del champán, ya también se los había mencionado, uva tinta. Y la uva Pinotage. Esta es la variedad tinta sudafricana por excelencia. Es la uva más importante de Sudáfrica, tinta. Anoten esto de la Pinotage. Se obtiene entre el injerto de la Pinot Noir, se escribe Pinot Noir, con Sansol. Esa palabra no está tan fácil de. Sansol. ¿Sale? Ahí se los puse en el chat. Ya hasta ahí debimos haber terminado la clase pasada, pero faltó tiempo. Y a ver si terminamos ahorita con el proceso. No sé si tengan ahorita preguntas. Chicas. ¿Cómo vamos? ¿No? ¿Todo en orden? Bien, bien, no sé todo. Bien, ¿de acuerdo? Ahí si tienen cualquier duda, no duden en incluso mandarme correo, cuando no tengamos clase. Para que no se me atrasen. Voy a compartirles ahora la presentación del día de hoy. Vamos a ver otras 3 uvas. Es interesante todo esto, pero es mucha teoría. Uno dice, ay, pues si tu trabajo es bien fácil, ¿no? Prueba los vinos y ya nada más estás ahí. Hay muchas cosas que hay que saber detrás. Ok, va cargando. Y no es fácil. Necesitas muchos años, ¿no? Pero está bien padre en general. Todos los temas. Ya cuando sí que eres profesional de la gastronomía e incorporas todo este tema de los vinos, pues haces en general ya experiencias hiper gigantescas, ¿no? O sea, ya no nomás limitas tu conocimiento a los alimentos,
sino a una experiencia completa entre el vino, que es algo muy complejo, y los alimentos. Está bien padre, está increíble. Ahí va cargando. En general les va a dar mucha plusvalía, ¿no? Conocer estos temas, porque no tenemos tanto la cultura aquí en México y hay pocas personas que tienen el conocimiento y tan solo hay pocas personas que tienen la costumbre de beber vino. Entonces, pues es algo paulatino que requiere trabajar con tus sentidos, trabajar los aromas. Ya les dejé el proyecto bimestral, su taller de aromas. Está sencillo, está padre, o sea, a mí no me gusta a mí dejar proyectos así de texto y que, a ver, escribe y dame 10 cuartillas, ¿no? A mí eso en particular creo que no deja, ¿no? Para mí es más importante que desarrolles lo que realmente vas a utilizar. Ya la deben de ver, nada más déjenme lo hago un poquito más grande porque el zoom de esta computadora es raro. Y les voy a presentar otras 3 uvitas. Y nos vamos a ir un poquito rápido, ¿sale? Si tienen dudas, no duden en alzar la mano. Les presento a la uva Malbec. Está padrísima, está hermosa. Yo la amo. Hace vinos increíbles. Esta es una uva de origen francés. Es parte de la mezcla bordalesa. Igual ya se la saben, ya se las había compartido casi desde el principio cuando les compartí la Cabernet Sauvignon. Apréndanse esa mezcla bordalesa. La Malbec también es parte de ella. Es una uva tinta de color negro con irisaciones azuladas, ¿no? Está bien bonita y hace vinos con colores impresionantes. Es de maduración tardía. Ya hemos hablado de la maduración tardía. Es de esas uvas en las que se tarda en general en madurar porque tiene una carga importante de todo lo que necesitan las uvas, de azúcar, acidez, polifenoles, colores, hasta azúcar, salinidad, todo. Necesita de muchas cosas porque hace vinos bien potentes, hace vinos con mucho cuerpo, con mucha intensidad, mucha amargura, son muy secos, pero están deliciosos y tienen un amplio, normalmente esta uva puede tener un amplio proceso de guarda, ¿no? O sea, los vinos se pueden guardar bastante tiempo porque tiene todas estas características para hacer un vino fuerte, ¿no? Con muchos nutrimentos, con muchos polifenoles, mucho alcohol, mucho de todo, ¿no? Está increíble y es de esas uvas en las que piensas cuando quieres hacer una parrillada, ¿no? Cuando quieres en general combinarlo con alimentos que tengan sabor intenso, ¿no? Como la carne al carbón. A la vez que también es la varietal argentina por excelencia. Es la uva tinta más importante de Argentina, tanto que incluso tienen un Día Nacional de la Malbec en Argentina, que ya se volvió internacional, y es como por ahí por el 16 de abril, es una fiesta para celebrar a esta uva tan importante porque es una maravilla, es una maravilla completamente. Eh, ya cuando se aprende a apreciar estas uvas que son bien intensas, que tienen mucha amargura, mucha intensidad, cosas que no estamos tan acostumbrados, cuando ya prueben la Malbec y la valoren, créanme que ya van a estar un paso más en el peldaño de apreciar los vinos de buena calidad, ¿no? Pues detrás también se puede hacer vinos chafas con Malbec, sin duda, ¿no? O sea, con cualquier cosa puedes hacer algo chafa, pero normalmente esta uva, también es muy utilizada para vinos de amplia calidad, ¿no? Muy buenos, mucho cuerpo, mucha intensidad, mucho de todo. La Malbec. Le voy a presentar a la uva Riesling, ¿sale? Riesling es una uva blanca amarillenta, es de origen alemán, es muy plantada en la zona del Rin en Alemania y en la zona de Alsacia en Francia, ¿sí? Francia y Alemania, están juntitas, ¿no? Y particularmente en estas 2 regiones, pues la mano separa la frontera, ¿no? De Alemania y Francia está Alsacia y del otro lado está el Rin, ¿no? Y es muy elaborada en estos 2 países, particularmente aquí entre la frontera, ¿no? En la zona de Francia y en la zona de Alemania. Es una también una uva increíble, blanca, para elaboración de vinos blancos, por supuesto, pero que tiene una potencia aromática increíble. Es muy, muy aromática y es muy resistente también al frío. ¿Mm? Por lo que también se llegan a elaborar vinos dulces naturales elaborados con el método de ice wine. ¿Sale? Este metodología de vinos de hielo, que todavía no les platico, ¿verdad? Porque eso es para una clase. Pero así rápidamente, pues es tanto el frío
Es demasiado el frío que hay, por ejemplo, en Alemania, que ya cuando están maduras las uvas, llega a haber heladas y la temperatura puede rondar como por eso de los -8, -10 grados, y así congelada la uva se vendimia y se lleva y se prensa. Entonces lo que primordialmente se congela es el agua. Entonces al momento de prensarla obtienes un mosto de alto contenido de azúcar. Y muchos de los vinos que se llegan a elaborar a nivel mundial pues son alemanes o canadienses, principalmente, y se llegan a elaborar con esta uva Riesling. Tiene una potencia aromática increíble. Y otra maravilla del mundo, la uva Nebbiolo. Esta sí está dentro de mis favoritas. Uva tinta, obscura, amoratada, azulada. Todo eso, ¿no? Es una uva que tiene mucha coloración, que hace vinos muy elegantes, que incluso esta uva, aparte que tiene mucha potencia, mucho aroma y todo, denota por sí sola una calidad como si hubiera pasado por barrica, sin necesidad de haber pasado por barrica, ¿no? O sea, su tipicidad o su expresión en general es muy elegante, con aromas especiados, con aromas muy frutales, ¿no? Es una uva tremenda, ¿no? Se elabora, es una variedad de origen italiano, se elabora mucho en el Piamonte, uh-huh. Violos muy importantes en Italia, por supuesto, es una de las uvas más importantes de Italia. Uh-huh. Pero a la vez es una uva que se ha adaptado muy bien también aquí en México. Y definitivamente tienen que probar ambas, ¿no? Tiene una gran expresión aquí en México, varias bodegas ya la han explotado aquí, de origen italiano, pero no le quita nada, ¿eh? No le piden nada a una italiana, una Nebbiolo mexicana no le piden nada a una Nebbiolo italiana. Es tremenda. Se elaboran algunos vinos famosos como el Barolo o Barbaresco italianos del Piamonte. Ujú. Y proviene de la palabra nevia, que significa niebla. Para una producción de vinos bastante longevos. Igual, porque tiene todas las características que debe tener una uva, con mucha fortaleza para hacer vinos que puedan vivir bastante tiempo. Vámonos. Pues vamos a hablar ya del proceso. Ahí les presenté 3 uvas magníficas. Vamos a hablar de la vinificación en blanco. ¿Por qué vamos a ir por tipo de vino? Porque sí denotan, si lo notaron directamente ustedes en su tarea, tienen distintas características. En algunos procesos muy similares, que forzosamente deben de llevar los 3, pero otras que van a delimitar diferencias en el momento de la vinificación, particularmente para el blanco, otra para el rosado y otra para el tinto. Entonces vamos a ver primero la de blanco. Va a tener muchas similitudes en algunos, ¿no? Como por ejemplo la vendimia. Dice, la uva debe estar en condiciones óptimas. ¿Qué quiere decir que esté en condiciones óptimas? Condiciones óptimas de maduración. Ya vimos que requiere de mucha agua, requiere sol, viento, del suelo, de un montonal de cosas. Entonces, debe estar en condiciones óptimas ya de maduración, tal cual, ¿no? Tiene que tener cierto grado de acidez, cierto grado de azúcar, cierto grado de color, cierto grado de tamaño, cierto grado de todo. Lo ideal, dependiendo de la uva de la que estemos hablando. Y dependiendo el hemisferio, serán los meses de la vendimia. Ya lo vimos, están desfasados el hemisferio sur con el hemisferio norte por 6 meses. A mediados del verano se lleva a cabo la vendimia, directamente a mediados del verano y principios del otoño. Normalmente entre julio y septiembre en el hemisferio norte, que puede ser antes, sí, porque hay uvas que maduran antes. ¿Que puede ser después? Sí, porque hay uvas que tienen maduración tardía, ¿sale? Entonces va a depender mucho de la uva y de varias características en lo general, ¿no? Que a lo mejor le falte que no hubo tanto sol, pues a lo mejor se tarda un poquito más, ¿no? En madurar. O a lo mejor que hubo demasiado sol y maduró muy rápido, aunque sea de vendimia tardía, pues no hay bronca, ¿no? Pero normalmente va entre estos meses, ¿no? De julio a septiembre la vendimia. Y en enero y marzo en el hemisferio sur, ¿sale? Un vino blanco se puede obtener de uvas blancas o tintas. ¿Alguna de ustedes me podrá dar una idea de por qué se puede hacer un vino blanco con un... Ay, creo que ya lo habíamos practicado, si no mal recuerdo.
de que se puede hacer un vino blanco con uvas tintas? ¿Ya lo habíamos visto? ¿Les había hecho esa pregunta? ¿Por qué será? Nos había comentado algo así como de que se le aplicaba algún proceso para hacer el cambio de color, ¿no? Más o menos, ¿de dónde proviene el color? ¿Recuerdan cuando estábamos viendo los polifenoles? El color del vino, ¿qué parte de la uva lo aporta? ¿De la pielecita? De la pielecita, Viri. Exactamente. Entonces, el hecho de que esté en muy poco contacto con las pieles, en el caso de las uvas tintas, puede hacer que obtengamos vinos blancos de una uva tinta, ¿correcto? Directamente de las pieles. Entonces, se puede hacer vino blanco con uvas blancas o con uvas tintas. Sin embargo, para hacer tinto, no podemos ocupar 100% uvas blancas. ¿Sale? Ahí sí. Definitivamente necesitamos coloración de tinto. La vendimia puede ser manual o mecánica y aporta características cada una de ellas, ¿no? De este tipo de vendimias. Dice, la vendimia de uvas blancas se prefiere realizarla de noche, principalmente en la madrugada antes del amanecer, ¿sale? Mantengan eso en mente. Si ustedes van a vendimiar una uva blanca, la van a vendimiar siempre hasta antes del amanecer. Pon tú que empiece, que requiera de 6 horas para vendimiar toda tu uva, ¿no? Vas a contratar a 80, 100, no sé, cortadores y van a cortar tantas hectáreas de uva, ¿no? Y lo vas a programar en un horario, si son 6 horas, de la 1 a las 6, ¿no? A las 7 máximo, antes de que salga el sol, porque son uvas blancas. ¿De acuerdo? Mantengan esa idea porque viene en su examen. Pero no tal cual, va a venir un caso. Vendimia manual. ¿Qué características tiene? Pues esta es la vendimia que mejor va a denotar la calidad en el vino, ¿sale? Hablando particularmente de la vendimia. ¿Por qué? Porque se respeta mucho la integridad de la uva. Cada persona va a meter sus manos para cortarla, ¿sí? Con unas tijeras, con unas pinzas especiales para que tú la pongas en cajas, ¿sí? Y se respeta mucho la integridad de la uva. Entonces, aquí se le van a depositar en cajas, respetar la integridad del racimo es lo vital, y se realiza en la noche o en la madrugada a temperaturas de 10 grados centígrados normalmente, o sea, es lo ideal para conservar los aromas. No sé también si lo notaron en el proceso de vinificación, particularmente el vino blanco, que requiere previamente antes de la fermentación mantener una temperatura controlada. Esto principalmente es para conservar los aromas. Y la vendimia, por eso se realiza en la madrugada antes del amanecer, porque posteriormente con el sol, las uvas blancas tienden a oxidarse y ahí vas a tener una gran pérdida de aromas. Entonces ya la experiencia ya no va a ser tan completa, ¿no? Se va a quedar corto tu vino en ese sentido. Entonces, de la vendimia mecánica, ¿sale? Esta va a depender del marco de la plantación y cómo está formada la vid. Ya vimos que durante el ciclo vegetativo y en general en el desarrollo de la vid es necesario realizar podas, dado el caso de que requieras de una vendimia mecánica, ¿sale? Normalmente se utiliza para vinos que denotan más cantidad que calidad, ¿no? Porque vas a hacer mucho vino, pero no tan bueno, ¿no? O sea, igual no te va a costar tanto en general esta vendimia, porque nada más haces una inversión de la maquinaria una sola vez y tal vez del mantenimiento, pero no tienes que volver a gastar, ¿no? En lugar de estar pagándole a cientos de personas que te estén ayudando, por ejemplo, en la vendimia manual, ¿no? Entonces, ahí como que te ahorras una lanita y hasta el consumidor también se lo ahorra, ¿sí? Pero no es exactamente la misma calidad. Puede depender incluso de la calidad propia de este mecanismo que estemos utilizando, porque hay países como Australia que no hay gente que trabaje en el campo, que no hay tanta población que pueda trabajar en el campo, que están obligados a forzosamente realizar vendimias mecánicas, pero ellos se han vuelto pioneros para que esto no denote una baja calidad en el vino. Ujú. ¿Qué pasa? Hay presencia de hojas, sarmientos y escobajo. ¿Por qué? Porque las máquinas no solamente van a cortar estrictamente puro racimo, ¿no? Sino también por ahí va a cortar una que otra hoja, una que otra parte del escobajo, parte de los zarcillos, parte de los sarmientos. Entonces,
el que esté la uva en contacto con todas estas partes herbales va a hacer que se obtenga un vino normalmente con una tonalidad que tienda a lo herbáceo, ¿sale? Si esta tonalidad herbácea tapa el resto de las características de la uva que debe de tener, pues puede considerarse un defecto, ¿sale? O que todo así como hacen vinos dulces, ¿no? Para tapar todos los defectos, pues en este caso están tapando todo con aromas herbáceos. Y puede ser porque la vendimia mecánica no se realizó correctamente, o que denote, ¿no? Tal vez una pequeña nota directamente de herbacidad en el vino. Pero es mucho más rápida la recolección, eso sí. Entonces, de alguna forma, pues también no tiene tanto a oxidarse. Y es, o sea, todo esto te estás jugando, ¿no? Tú como viticultor y como enólogo, pues estás viendo los pros y los contras de cada proceso en lo que vas a analizar, ¿no? A lo mejor no te alcanza para pagar a las 100 personas, ¿no? Y tú tienes el diseño de tu viñedo para poder utilizar vendimia mecánica y hasta tienes la maquinaria. Lo llevas a cabo, ¿no? Y buscas que sea lo menor posible de corte de hojas, de corte de zarcillos, de sarmientos, para que no se contamine tanto la uva con estas características herbales, ¿no? Que es normal. Pero si eso sí tiene una carga potente de herbacidad, pues estás tapando toda la experiencia, ¿no? Entonces hay distintos tipos de maquinaria, va a depender del vino que vayas a realizar. Obviamente, maquinaria más especializada que busque mantener la integridad de la uva lo más cuidada posible, va a ser más caro también, ¿no? Al final. Pero, pues así que hay vinos para todo, ¿no? Vinos que no van a ser tan costosos, que no implica tanto cuidado, ¿no? Como por ejemplo la vendimia, y otros vinos que a ti te preocupa más sacar la producción en cantidad que la calidad que denota, ¿sí? Eso, para todo hay producción, y para todo hay comprador también. Posteriormente de la vendimia la vamos a transportar a la bodega, ¿no? Va en estas cajas que van de 15 a 20 kilos, máximo 25, pero no es tan correcto. Va a depender obviamente de toda la infraestructura que llegue a tener la propia bodega, ¿no? Pero ya sabemos que no debe tener demasiado peso entre ellas para que la propia uva no tienda a prensarse por sí sola con su propio peso, ¿no? Entonces llega a transporte, aquí se da una recepción de la uva que va a llegar a la bodega, tiene que ser con cuidado para no maltratar la uva, que se encuentre todavía íntegra y que si es uva tinta puede romperse y empezar a dar color, ¿sale? En algunos países hay selección de granos de calidad. Incluso por ahí que veas que a lo mejor que se va una que está medio más amarillenta, la separan, ¿no? Y no quiere decir que la vayan a tirar, sino que la van a utilizar tal vez para un vino de calidad inferior. Entonces ahí también hay bandas, ¿no? En las que está mucha gente está inspeccionando la uva, que no se vaya por ahí una rama o un conjunto de hojas grande, o sí, o general racimos que denoten defectos, ¿no? Entonces ahí pues se va a escoger y se va a determinar también la calidad. Bueno, vámonos acá a este tema del despalillado, que este es un tema interesante también, porque parece simple, pero no es tan simple como parece. Básicamente, ¿qué es? Consiste en desprender este esqueleto llamado raspón o escobajo del que está sujeto las uvas en el racimo y separarlo, ¿no? De las uvas. Tú quieres el escobajo de un lado, las uvas del otro. Las uvas para hacer el vino, el escobajo, pues para desecharlo, para hacer abono, lo que tú quieras. Ojo, va a haber ocasiones en las que no se requiera despalillado, dependiendo de lo que quiera obtener el enólogo. ¿Por qué? Porque del raspón también se obtienen polifenoles, como el caso de la tanicidad, ¿sale? O que le denote un grado más de acidez, que lo debe tener propiamente la uva, que no debe requerir del escobajo. Pero si notas que tu uva no tiene estas características, pues a veces el enólogo se acerca a realizar el proceso tal cual con el escobajo completo, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Se descarga la uva en una despalilladora, ¿sí? El racimo se introduce completo y el objeto es quitar el raspón para evitar que tenga sabores herbáceos. También eso sí, si te pasas de escobajo,
igual lo puedes tapar todo con sabores herbáceos, ¿no? Y aromas. Entonces, pues también no es el caso, ¿no? Va a haber metodologías para el tipo de vino que desees hacer, que tal vez te requiere estrictamente que sea pura uva limpia, ¿no? Sin cero escobajo. Pero tal vez quieras aportarle también un poquito de la fuerza que te da este escobajo y a lo mejor en una proporción la mandas con escobajo y otra la despalillas, ¿no? Entonces, es un juego, ¿sale? Y el enólogo es el que está jugando con estas características en lo general. Sale. No olviden hacer preguntas si no se entiende algo, ¿eh? De un lado salen los raspones, del otro lado salen los granos de uva, ¿sale? Lo más íntegros posible también. Acá, sí. No sé si se dieron cuenta en su tarea que había una parte que decía que se realiza una maceración, ¿sale? Que normalmente está más ligado hacia los vinos tintos o incluso lo que le da coloración a los vinos rosados. Pero dice, los vinos blancos pasan por maceración, va a depender del enólogo, si así lo requiera. Dice, la principal característica de la vinificación en blanco es que se fermente solamente el zumo de uva o mosto a ausencia de las partes sólidas del racimo. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez tú quieras utilizar el puro jugo, ¿sale? Para realizar el vino. Y alejarte de las partes sólidas, entre las pepitas, de las pieles y todo lo que se encuentra sólido. La maceración es este momento en el que estás juntando el jugo con estas partes sólidas al momento que estás realizando un prensado, ¿no? O un preprensado, o un estrujado, ¿sale? Entonces, puedes estrujar la uva y dejarlo un tiempo para que este contacto entre pieles, pepitas y el jugo vaya como concentrándose, ¿no? Que le vaya aportando. Va a haber momentos en los que tú no quieras eso, ¿no? Entonces, dice, los vinos pasan por maceración dependiendo de lo que quiera el enólogo, ¿sale? Dice, la extracción del mosto puede realizarse por prensado o pasar por un estrujado previo y una corta maceración. Vamos a hablar primero del prensado y el estrujado, ¿sale? El prensado es tal cual aplastar la uva, ¿sale? Tal cual es aplastar la uva. Estrujado nada más es romperla, ¿sale? Para que la piel y todo parte de agua, de todo, se encuentre como ya en una mezcla, ¿no? Que ya no estén separados por la propia naturaleza, ¿no? Que mantiene una fruta íntegra, sino que la rompes y ya empiezas a hacer que estas características se empiecen a juntar, ¿no? Lo que aporta la piel, lo que aporta el jugo, ¿no? Que en general el jugo absorba todas estas características entre las pepitas y la piel, ¿no? Entonces, ya sea que sea un prensado previo o un estrujado, ¿sí? Y puede ser el caso de que quiere el enólogo realizar la maceración. Entonces, si opta por la maceración, que es como para darle más potencia al vino, pero recuerden que los vinos blancos están hechos para hacerse más frescos, ¿no? No tan intensos, no tienen tanicidad casi, que debe de notar acidez. Entonces debes de tener un equilibrio y pensar en eso. O sea, si le vas a dar maceración, también cuánto tiempo de maceración va a requerir. Y dice que la maceración ideal para los vinos blancos es la denominada maceración en frío. Se debe de controlar la temperatura. ¿Para qué? Para que no inicie la fermentación alcohólica, sino que nada más se encuentre el jugo ahí, sí, como agarrando el foie, todas las características acá de tanicidad, de acidez, de todo lo que aporta la piel y las pepitas con el jugo, y que no inicie la fermentación. Entonces, lo ideal es hacerlo en frío, con la temperatura controlada. Dice, la maceración en frío de la vendimia es una práctica cada vez más utilizada cuando se desea extraer el máximo contenido aromático, ¿no? Le está sacando ahí toda la potencia a la piel, toda la potencia al, a las pepitas, ¿no? Entonces dice, la aplicación de bajas temperaturas permite una extracción selectiva y evita el comienzo de la fermentación y a la vez evita que el vino blanco se oxide, ¿vale? Recuerden que la oxidación va a denotarse en el color del vino blanco. Entonces, mientras menos oxidado esté, más joven se encuentra. Y entonces imaginen, si tú estás sacando un vino blanco recién hechecito y te nota una coloración oxidada, pues, ¿qué pasó aquí, no? O sea, ¿es joven o no es joven? ¿Por qué está oxidado? Porque está oxidado porque lo realizaron mal. ¿Mm?
Entonces, todo eso se denota. ¿Puede pasar en maceración? Sí. ¿No pasar en maceración? También. Si la uva no lo requiere, pues nada de maceración, ¿no? Pero si le quieres dar potencia, le quieres dar también ahí características a tu vino, ¿no? Que sea más fuerte le das maceración. Y ahí está, por ejemplo, una imagen, ¿no? Ya se estrujaron las uvas, se prensaron y están las partes líquidas con las partes sólidas, ¿no? Se están haciendo ahí un caldito, como cuando están ustedes literalmente macerando o marinando una carne, ¿no? Por ejemplo, una proteína. ¿Qué le ponen, no? Luego le ponen acá pimienta, una materia grasa para protegerla, tal vez un poco de acidez. No le meten sal para que no se vaya a deshidratar, hierbitas y lo que ustedes quieran, pues porque le quieren que tenga sabor, ¿no? Le quieren que aportar algo, darle una intensidad más. Pero o sea, imagínate que a lo mejor tienes una uva que es muy buena, ¿no? De excelente calidad, que no requiere maceración, que por sí sola, al momento de pensarse, va a denotar mucha calidad. Es como si tuvieras también una carne Kobe que estás marinando, ¿no? No requiere porque ya tiene mucho trabajo esa carne. Nada más, dale una pequeña sellada en un bloque de sal y con eso va a ser más que suficiente. Lo mismo pasa, ¿no? O sea, de qué materia prima y qué materia prima tienes y qué resultado esperas obtener. Es por eso es así que pasa por maceración, si quieres, ¿no? Si lo requieres. Pues tienes una uva muy buena, ¿no? Que por sí sola va a denotarla en el prensado, sin necesidad de pasar por maceración, pues no la maceres, ¿no? Lo puedes echar a perder. Ok, vamos a hablar ahora del prensado. ¿Qué va a ser importante en el prensado? Dice, las uvas despalilladas o el racimo completo va a depender de si tienen menor o mejor calidad, pues se va a llevar a cabo este prensado. Dice, son prensadas para obtener todo el mosto. O sea, le vamos a sacar lo vamos a exprimir, ¿no? Eso es lo que se busca en el prensado. Normalmente, para las uvas blancas, lo ideal es realizar una temperatura de 13 grados centígrados. Ya lo estamos calentando un poquito porque ya mero va a entrar a la fermentación. Y dependiendo del tipo de vino a realizar, será el tipo de prensado. Del prensado también incluso en ciertas regiones que tienen como muy estricta la elaboración, porque tengan denominación de origen, o algo que conlleve directamente a la calidad del vino, incluso va a haber normas que dicten determinada fuerza de prensado, ¿sale? Por ejemplo, para el champán, ¿sí? No puedes obtener más de 2.5 litros de mosto con 4.5 kilos de uva, ¿vale? No lo puedes extraer más. ¿Por qué? Porque ya si le empiezas a apretar más, empiezas a sacarle cosas a la piel, cosas a las pepitas, ¿no? Y tú no quieres eso, ¿no? Porque ya la calidad de tu uva debe ser ideal. Entonces tú nada más debes darle cierto prensado para tener el mosto y que no le vas a dar un prensado excesivo para comprometer la calidad. ¿Por qué? Porque esta parte tema de las pieles, de las pepitas, pues les van a dar potencia, ¿no? Tal vez que sea una potencia innecesaria, que lo haga desequilibrado y que rompa con la calidad. Siento que estoy hablando mucho y que no sé si se me está entendiendo todo. ¿Cómo vamos? Bien, profe, todo bien, de verdad que sí. Sí, por ahí hay algún concepto, digo una palabra que no se entienda, díganme, ¿no? Sin bronca, ahí como, ¿qué se refiere no sé, la palabra que estén mencionando? Porque luego siento que soy muy técnico y que, pues tengo que tomar el detenimiento, ¿no? Muy bien. Para eso también se va a añadir una sustancia llamada anhídrido sulfuroso, que es SO2, también conocido como sulfitos. Los sulfitos son bien importantes. Los sulfitos se van a utilizar en toda la vinificación. ¿Por qué? Esta sustancia ayuda al control de las bacterias en general, ¿sí? Entonces, pues mantienes como la frescura en ese sentido, pero se utiliza en varios procesos de la vinificación, el tema de los sulfitos. Sí, es como ayuda a controlar la población de bacterias, de levaduras, de todo, ¿no? O sea, que no se vayan a pasar de listas, porque a veces son muchas. Entonces, este tema de los sulfitos es vital, ¿sale? Porque se utiliza para todo, incluso hasta el momento que vayamos a embotellar, como si yo lo hiciera, en el momento que se va a embotellar el vino,
hay que desinfectarlas con sulfitos. ¿Para qué? Para que no tengan microorganismos que hagan que se evolucione el vino de más en botella. Entonces, los sulfitos sirven para muchas cosas, pero principalmente para controlar las bacterias. Ahí noten eso. SO2, anhídrido sulfuroso, ¿qué son? Son sulfitos. En este caso, ya elevamos un poco la temperatura, entonces agregamos sulfitos para que no se vaya a iniciar la fermentación. Ok. Sulfitos, ¿qué son? Anhídrido sulfuroso, SO2, así se denota, ¿no? Químicamente. ¿Qué hace? También evita oxidaciones y la pérdida de color. Y para evitar que se contamine el mosto y que no crezcan bacterias innecesarias también. Estás controlando ahí todo el tema de que no haya una prefermentación o que se vaya a deteriorar la uva, que no pierdas color, que no se oxide. Pero se utiliza para todos los tipos de vinos, los sulfitos. Denotan mucha importancia. Ok, después se va a realizar el prensado, ¿no? Se puede realizar en distintos tipos de prensa. Ya cuando estás elaborando vinos en gran cantidad, pues vas a realizar prensados que tengan una presión controlada, ¿no? La que tú deseas estrictamente y de distintos tipos de prensado, ¿no? Como en el caso de las prensas neumáticas, que está controlado por computadora estrictamente lo que tú deseas exprimir de la uva, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de prensa. Ya si es más artesanal, pues incluso podrías utilizar estas prensas que son así como de tornillo, ¿no? Y ahí a la mano. Y otras que requieren motor, unas que son especiales para determinados tipos de vino, y que incluso pueden tener distintos tipos de metodología. En general, lo que se busca es obtener el mosto, ¿sí? Que es el juguito. Hay distintos tipos de prensa, unos que son así directamente verticales, ¿no? Que está el cilindro, como esta roja que se encuentra en la parte superior izquierda, ¿no? Va bajando así, va bajando en general esta tapa, ¿sí? Como con un tornillo en la parte de arriba, que va generando presión, 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 presión. Incluso se puede hacer directamente con los pies humanos, ¿vale? Y pues ahí puede ser con los pies tanto el estrujado como el prensado. Y son algunos de madera, otros de acero inoxidable, ¿no? Va ahí a depender de todo con lo que cuente directamente el enólogo. De la infraestructura. Se obtiene el jugo o mosto lo más limpio posible. Prensado. Después viene un proceso llamado desfangado. Dice, ¿en qué consiste? Es filtrar el mosto para quitar defectos, que son sabores herbáceos, quitarle turbidez y menor compuesto azufrado, que es el aroma a huevo, que puede denotarlo. ¿Qué es en general? Al momento que realices el prensado, pues no vas a tener estrictamente pura materia líquida, ¿no? Se pueden ahí ir pequeñas partes sólidas que lo que tú quieres es apartarlas. ¿Para qué? Para que no dé un sabor demasiado herbáceo, que no sea demasiado turbio y evitar este tipo de compuestos azufrados que pueden dar un defecto directamente aromático como el aroma a huevo, ¿no? Guácala. Entonces, el mosto se pasa a un tanque limpio, normalmente es de acero inoxidable. Aquí también se determina la calidad del vino, ¿sí? Si se realizó correctamente el prensado, si fue lo ideal haberlo macerado, etc. Se ve reflejados los aromas del vino. ¿Y qué va a pasar? Ya lo tienes en este tanque de acero. Tienes también la temperatura controlada, que debe ser una temperatura ya fría, que va a ir de los 4 a los 5 grados centígrados. Y
por la propia gravedad, todas estas partes sólidas se van a ir hasta el fondo. Y esa parte del fondo es a lo que se le considera fango, ¿no? ¿El fango qué es? Consiste en pepitas, tierra, pedazos de raspones ya más diminutos, ¿no? Entonces todo ese fango se va a precipitar para que después pueda sacar el vino más limpio, ¿no? Por lo que debe estar controlada la temperatura de 4 a 5 grados, evitar que se oxide el vino. Entonces acá está, ¿no? En esta imagen se ve cómo entra el mosto, ¿sí? Recién prensado, la temperatura del tanque está controlada, entonces lo vas a dejar ahí un ratito a que se precipiten todos los sedimentos. En la parte de arriba se queda el mosto más limpio y en la parte de abajo se quedan los sedimentos o fango, ¿no? Por eso es desfangado. Es un método estático y normalmente va a durar de 24 a 72 horas. Uh-huh. Es como un filtrado por gravedad. Aquí se denota, ¿no? Inmediatamente la diferencia de cómo todas estas partes sólidas que generan turbidez se precipitan y te queda en general un producto muchísimo más limpio. Aparte de la limpieza es vital, ¿eh? En el vino. O sea, si no está bonito, pues ahí te estás perdiendo de cierto grado de calidad. Aunque tenga muy buenos aromas, muy buena estructura en boca, tiene que también estar bonito. Denotar buenos colores, denotar brillantez, etcétera, etcétera, etcétera. Debe de complacer completamente a todos tus sentidos. Ok. Este sí es un temota. Creo que todo es un temota, pero pues aquí es donde se va a convertir en general en vino. Es la fermentación alcohólica. Ojo, hay varios tipos de fermentación, pero para que se convierta en vino, la que hace el mosto en vino es la fermentación alcohólica. ¿Qué pasa? El mosto cristalino está listo para la fermentación. Se pasa a un tanque limpio y cada bodega tiene una selección de levaduras, ¿sale? Normalmente la propia uva también tiene levaduras por fuera, ¿no? El momento, este tema de la pruina, no siempre ¿cómo se llama? No siempre es suficiente con esa levadura autóctona, ¿no? Que genera la propia uva. Y que incluso se llega a morir por controlar, ¿no? Entre los procedimientos previos que ya vimos, con el tema de los sulfitos y la temperatura. Entonces, requieres también de cierta levadura, ¿no? Y aquí voy a pedir que anoten esta información. Entonces, cada bodega tiene una selección de levaduras, que normalmente es una levadura seca que se va a disolver en agua o en mosto o en agua con mosto, ¿sale? Esta preparación, esta mezcla, se le llama pie de cuba. Es un pie de cuba cuando nosotros disolvemos levadura en agua, en mosto o en agua con mosto. Lo ideal es que sea en mosto, ¿no? Para que no le eches agua de más. Pero si a lo mejor está muy intenso, así como tu caldito, pues pues no hay bronca con que lo disuelves un poco de levadura en agua, ¿no? También. Pero si está muy acuoso tu jugo, en general, tu mosto, pues no le vas a agregar más agua, ¿no? Nada más le pones mosto. Y ahí sacas un poco de mosto, disuelves la levadura, la que necesitas, y esa mezcla se llama pie de cuba. Recuerden ese concepto de pie de cuba. Bueno, tienen que recordar todo, pero ese viene en su examen. Se puede añadir vitamina B12, que este es un nutriente para que la levadura se alimente también. Como para que complete directamente todo el ciclo. Entonces ya saben, ¿qué va a pasar, no? Las levaduras se van a comer a los azúcares y lo que van a desechar va a ser alcohol. ¿Ok? Las levaduras se comen a los azúcares y se va a producir alcohol. Químicamente ocurre esto. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? Azúcar y levaduras. El azúcar, que normalmente está compuesta por glucosa y fructosa, y levaduras que pueden ser naturales o cultivadas. Entonces, se las comen y van a producir
gas y alcohol. ¿Qué tipo de alcohol? Etanol y glicerol. Que son dos tipos de alcohol para el consumo humano. Que no son tóxicos. Bueno, puede ser tóxico dependiendo del grado que tomes, ¿no? Pues porque si tomas mucho, pues sí te intoxicas. Pero que en general pues, no representa ser veneno directamente la sustancia, como otros tipos de alcoholes. ¿Estamos? Entonces, el azúcar y las levaduras van a convertir en alcohol y gas. ¿Qué tipo de gas? Dióxido de carbono. Recuerden esto, porque dependiendo de este procedimiento, se pueden partir algunos tipos de vino en particular. Después, no me quiero meter tanto, pero para que lo vayan reconociendo. ¿Vale? Esta es la fermentación alcohólica. Esto es lo que ocurre de manera química. ¿En qué depósito se puede fermentar? En varios, ¿no? Desde la antigüedad, desde hace siglos, se viene elaborando vino. No siempre fue de tanque de acero inoxidable. Hubo vasijas de barro, botas de madera, de cemento, etcétera, ¿no? Y todavía en algunos se llegan a utilizar algunos métodos un tanto más antiguos, por decirlo de una forma. ¿Sale? Normalmente es el tanque de acero inoxidable, se puede hacer en barricas de madera, en depósitos de cemento e incluso en vasijas de arcilla. ¿Que le va a aportar diferencia? Claro que sí, por supuesto. No es lo mismo que se haga en un tanque de cemento a un tanque de acero inoxidable. Lo que le quieras aportar tú a tu vino, pues es tuyo, ¿no? Normalmente en tanques de acero inoxidable puede ser de distintas capacidades. Normalmente ahí van como de los 650, ¿no? Litros. Puede ser unos más pequeños, incluso puede ser unos más grandes. Dependiendo de la infraestructura que tenga tu bodega, y si es artesanal, pues tal vez no cuentes con muchos de estos ni con muchos tanques grandes, ¿no? Y ya lo ideal también es que ya tengan la posibilidad de tener una temperatura controlada, que tú la puedas medir, para que no se descontrole el asunto, ¿no? Esto es lo principal, los tanques de acero inoxidable. ¿Qué va a pasar? Los tanques se llenan 90% de su capacidad. ¿Por qué? Porque si lo llenamos a 100% se puede derramar. Fácil, ¿no? Porque va a parecer, dentro de la fermentación hasta parece que hierve, se está liberando gas, se están haciendo alcohol. Entonces, esta fermentación va a parecer incluso que hierve, que pueda derramar al vino, ¿no? La temperatura es más baja a comparación del vino tinto. Me refiero a la fermentación de vinos blancos. Porque recuerden que los vinos blancos son más susceptibles a la oxidación. El vino tinto, recuerden ese tema de los polifenoles, que tiene polifenoles que dan color a los vinos tintos, estos son más resistentes. ¿Sí? Sí se van a oxidar en algún momento, pero son más resistentes que los que tiene el vino blanco. Los de vino tinto son los antocianos, ¿no? Y los blancos son los flavonoides. Pero los flavonoides tienden más a oxidarse y dar coloración oxidada, y los antocianos no tanto en el vino tinto. Es como más fuerte, ¿no? Entonces, se lleva a cabo esta fermentación de 10 a 13 grados centígrados hasta los 15 grados máximo. La temperatura debe ser ideal, porque se puede morir también la levadura. Es una materia viva la levadura. Dice, para que los elementos volátiles no se pierdan y se reflejen al momento de tomar el vino. También. Que no pierda aromas, vamos. Puede incluso durar de 25 a 34 días. ¿Puede ser menos? Sí, también. Más, no mucho, no creo que tarde tanto. ¿Sale? Va a depender de las características que tenga el jugo. Por ejemplo, si tiene más azúcar, va a tomar más días y por lo tanto va a tener más alcohol. Es como lógico, ¿no? Si tiene poquita azúcar, va a tomar menos días y va a ser menor el contenido de alcohol. También. ¿Qué se espera en un vino blanco?
vinos con una acidez marcada. La acidez es característica vital de los vinos blancos. ¿Por qué? Porque representan frescura. Aromas muy naturales, como en el caso de los grupos aromáticos florales o frutales, y mucho fruto cítrico. ¿Que puede tener especias? Sí, pero no va a tener exactamente las mismas tonalidades de aroma de especias que un vino tinto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se pueden encontrar en especias en un vino blanco? Tal vez un toquecito ligero de nuez moscada, tal vez un toquecito de jengibre, un toquecito ¿de qué? ¿De qué? De los vinos blancos en especias, por ejemplo, ¿no? Ah, especia, puede ser aromas de frutos, frutos secos tostados, aromas a panadería. ¿Mm? Así debe ser la complejidad de un vino blanco. No tan intensa, más fresco, ¿no? Más fácil de beber. Puede tener una segunda fermentación en barrica, ¿sale? Cuando estemos hablando de esta fermentación en barrica, es que ya pasó por una fermentación alcohólica, ¿sale? Esta fermentación es normalmente utilizada para los vinos blancos, ¿sale? No puede llevarla o no llevarla, ¿sale? Un vino blanco. ¿Qué va a pasar? A esta fermentación se le conoce como fermentación maloláctica. Uh-huh. Les explico. En la fermentación maloláctica, el ácido málico se va a convertir en ácido láctico. ¿Qué es eso, profesor? Ah, vamos a convertir el ácido de una manzana verde o una piña, que es un ácido más agresivo, a un ácido más noble. ¿Cómo qué? Como el de los ácidos de los lácteos, como el ácido del yogur natural o el del queso, más o menos. Sí, es un ácido más suave. Entonces, sabemos que los vinos blancos deben de tener esta tonalidad de ácido, pero no necesariamente tiene que ser un ácido, no necesariamente tiene que ser un ácido agresivo, ¿no? Sino una acidez puede ser también muy amable como el del yogur, ¿no? Entonces, si pasa por esta fermentación en barrica, normalmente le da aromas lácteos y ligeramente tostados. Dice por acá, el llenado de la barrica se hace el 90%. En este caso hay menor control de tiempo y de temperatura. No es tan sencillo marcarla, como en el caso de un tanque de acero inoxidable, controla la temperatura, ¿no? Entonces, ¿cómo la controlas? Pues normalmente guardas estos vinos, estas barricas, en lugares que tengan cierto porcentaje de humedad y que estén como muy fresco, ¿no? El lugar. ¿Para qué? Para que no haya una oxidación en el vino. Pero sí hay, ¿no? O sea, no queremos que haya una oxidación, ¿cómo se dice? Exagerada. Pero sí hay, ¿no? Hay una oxidación en el vino y los vinos aportan aromas lácteos y a frutos secos. Uh-huh. Entonces, al terminar la fermentación alcohólica, se puede realizar una fermentación maloláctica. Pero el que tenga esta fermentación, obviamente, también no necesariamente se debe hacer en barrica la fermentación maloláctica. Ojo, se puede hacer en otros, pero normalmente se realiza en barrica. ¿Lo puede hacer en barro? Sí, pero no es común. ¿Lo puede hacer en cemento? Sí, pero no es común. ¿O en acero inoxidable? Sí, también. Pero ya realizaste en el acero inoxidable es un elemento inerte, no le va a aportar nada, ¿no? El hecho de que tenga esta fermentación en barrica, pues le va a dar complejidad, le va a dar ciertos aromitas. Por eso es que normalmente se hace más esta fermentación maloláctica en barrica. Pero no es estrictamente que deba ser en barrica. ¿Es lo más común? Sí. Dudas hasta ahorita. Ya hablamos de las fermentaciones. Preguntas. Necesito que hagan una pregunta, por Dios. A ver. ¿Sí se entendía hasta ahorita? Es mucha información, pero que vaya cayendo ahí cómo se va haciendo el vino. Y apenas vamos en el blanco, ya se va a terminar la clase. ¿No? Vámonos entonces. Vamos a hablar del proceso de limpieza que requiere el vino. Es bien importante limpiarlo. ¿Por qué? Porque les había comentado que
todo lo que está en el vino debe de provocar sensaciones placenteras, ¿no? Debe ser bonito, debe tener buenos aromas, debe tener buen gusto, todo debe estar bien en el vino. Entonces, es importante limpiarlo para que denote así chulada de forma visual, ¿no? O sea, que limpio está ese vino. Uno de ellos es la clarificación. En este consiste en incorporar sustancias capaces de aglutinar todos estos compuestos flotantes para que pesen más y caigan al fondo del depósito. Es como un desfangado, pero acá requiere de añadir ciertos compuestos para que se vaya todo esto hacia el fondo, ¿no? Ya posteriormente a la fermentación. ¿Qué se llegaba a utilizar anteriormente? Claras de huevo batidas a punto de turrón, suero de leche, lo que normalmente ya así como en producción de bodega grande, se utilizan bentonitas, e incluso se llegaba a utilizar, creo que como era algo de pescado, como sangre de pescado, algo así, ¿no? No aporta nada al vino, o sea, no le aporta aroma, no le aporta color, no le aporta nada. Lo que va a hacer nada más va a ser que se aglutine todos los compuestos más sólidos y que se vaya limpiando el vino. Queremos un vino clarito. ¿Mm? Nada más va a hacer que todo caiga hacia abajo, hasta abajo. ¿Sí? Entonces se llegaron a utilizar claras de huevo batidas a punto de turrón, anótelo. Claras de huevo batidas a punto de turrón. ¿Todavía se puede llegar a usar? Sí. Sí, la clarificación luego sí se hace todavía con claras de huevo, pero es así como más artesanal, ¿no? Más acá, sin tanta bronca. Pero si ya estás haciendo como vino en cantidad masiva, lo que normalmente se usa son bentonitas. Sale, ¿qué son las bentonitas? Es un tipo de arcilla, ¿sale? Es un tipo de arcilla, es como si estuviéramos agregando cierta harina, ¿no? Al vino. Y esto va a hacer que todo caiga, ¿no? Que las bentonitas se lleve todo hacia abajo. Cada vez, o sea, punto que agregas bentonitas de cierto grado de tamaño. Cae. Después agregas bentonitas más finas. Lo mezclas, vuelve a caer, ¿no? Y otra vez te llevas el vino y agregas todavía unas bentonitas hiper mega finas como talco. Pues lo va a dejar bien limpiecito, ¿no? Va a dejar muy, muy limpiecito el vino. Entonces, ¿qué son las bentonitas? Es un tipo de arcilla y se van utilizando gradualmente bentonitas cada vez más pequeñitas. Para que vaya, sí, para que la bentonita como que abrace todas esas partículas y se caigan así. Mis ejemplos. Pero más o menos así me lo imagino que es, ¿no? Acá. Entonces tienes también al final de la fermentación cierta turbidez y al final queda así esa chulada de brillantez que denota los vinos blancos. Vean nada más qué bonito, hasta el brillo es intenso, ¿no? La opacidad se fue a la nada, se queda brillante, se queda limpio, se queda transparente, queda muy bonito. Parte también de la limpieza es la estabilización y el filtrado. ¿Qué es la estabilización? El vino va a pasar a un tanque que tiene la oportunidad de tener la temperatura controlada. Se va a bajar la temperatura del tanque a 0 grados centígrados, ¿sale? Normalmente va a tardar esto de unas 12 a 14 horas, tal vez un poquito más, por ahí así. Recuerden que no hay una receta estricta para hacerlo. Entonces puede que la estabilización tome un poquito más de tiempo en algunos, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? Al bajar la temperatura, vas a hacer que todos los cristales de tartratos, ¿sí? Que son ácidos tartáricos, sales y ácidos tartáricos, se precipiten al fondo del tanque. ¿Por qué? Porque a veces llega un momento en el que el vino, principalmente rosados y blancos, denotan como una... ¿Cómo es? Como cristalitos chiquitos, ¿no? Cuando no pasan por la estabilización o cuando no se realiza bien la estabilización, ¿no? No es un defecto porque no le va a dar nada malo al vino, ¿sí? Pero se ven ahí como cristalitos que incluso que cuando está, por ejemplo, acostada la botella, ¿no? Que está así, por ejemplo, acostada la botella de un ácido blanco o rosado, esos cristales se van así como al fondo,
¿no? Entonces ya cuando la paras se ve así como si fuera babita, pero no es babita, son ácidos y sales, ¿no? Tartáricos. Es un elemento que está directamente inmerso en el vino, es normal. Pero para estabilizarlo, lo que hacen es bajar la temperatura, estos sales y ácidos se cristalizan y se precipitan también al fondo del tanque. Ya que está precipitado todo, pues ya nomás lo sacas y todo se queda, lo precipitado se queda ahí, ¿no? Y todavía, para darle mucho más así belleza al vino, puede pasar por un filtrado, ¿no? Se filtra con filtros normalmente que son de celulosa y arena, ya queda hiper mega limpio, ¿no? Muy bonito el vino. Se limpia, no puedo creer que me haya tardado tanto para explicar esto, pero bueno. Se limpia y se embotella. Le pones etiqueta, su corcho. Después hablamos de los corchos. Es un tema muy grande. Y se vende. Vámonos con el rosado. Vinificación en rosado. Ok. ¿Qué pasa con el rosado? No era una tendencia, creo que todavía no lo es. A mí me gustan mucho, pero pues en general la gente no conoce de los vinos. Particularmente aquí, ¿no? En México. Si conocen el tinto, ¿no? Casi ni conocen el blanco. Y el rosado, pues prácticamente así es inexistente para muchas personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese tema de los vinos rosados? Se crean en Europa y cuando los veranos sean muy calurosos, no se apetecía tomar un vino tinto, ¿no? Se apetece más un vino blanco, ¿no? Por la frescura. Los vinos tintos normalmente son como más para el invierno, por la potencia, por el alcohol, por todo. Y los vinos blancos más como para el verano, que hay más calorcito. Entonces, hacen que un vino que era refrescante quede refrescante, pero con las propiedades de un vino tinto, ¿no? O sea, ni blanco ni tinto. Estamos hablando de un término medio, ¿no? Que puede ir también en cierta gradualidad de término rosado, ¿vale? El color del rosado puede ser tanto intenso que llegue a ser clarete, ya habíamos hablado de los claretes, o bien bajito que apenas ni se note y que se llegue a confundir con un vino blanco, ¿vale? Vamos a hablar del vino rosado. Este es importantísimo. Dice, el vino rosado está encasillado y no hay mucho consumo. ¿Por qué? Por distintas razones. Se cree que siempre es dulce. En gran proporción varios sí lo son. Porque también como un objetivo de un vino rosado es en muchos casos como para que las personas que no están acostumbradas a beber vino se adentren al mundo del vino. No es como una preparación previa al vino tinto, ¿no? Que te vayas acostumbrando a los sabores. Entonces, pues muchos son dulces, no siempre, ¿eh? Hay varios que son bastante secos. Se cree que solo lo toman las mujeres, tache, ¿no? O sea, ¿eso qué? Es un vino que no estrictamente está hecho para mujeres. Y que incluso se puede adaptar a distintos tipos de maridajes por esta peculiaridad, ¿no? De que si no sabes si vas a meter en un platillo un blanco o un tinto, no pienses tanto, ¿no? Métele un rosado. Entonces, no solamente lo toman las mujeres. No se conoce, eso sí también, y hay poca producción por la misma razón, o sea, no se vende. Y pues no tiende a vivir tanto tiempo como un vino tinto. Entonces, pues, ¿para qué quieres hacer mucho si no se va a vender y se puede echar a perder en la botella? Y las cartas de vinos no lo ofrecen, no los ofrecen. No. Aparte, pues se cree de manera machista que en este tema de que solo lo toman las mujeres, de que porque es rosa, lo tiene que tomar una mujer. O sea, eso es así como pensamiento retrógrada del siglo, así, de muchos siglos, no sé, pero que todavía mucha gente lo cree, ¿no? Así, ¿cómo rosa? O sea, ¿cómo voy a tomar un vino rosa? ¿Qué te pasa, no? Si yo soy bien machín. Entonces, pues todo este pensamiento erróneo ha evitado el consumo y es por eso es de los que hay menos producción, ¿no? Incluso menos producción que los blancos. Lo que más siempre se va a producir va a ser tinto, pero igual poco a poco va teniendo una tendencia a la alza. ¿Cómo se definen? Se van a definir por su color. ¿Qué es un color rosado? ¿No? Que a veces tiende al anaranjado, más al rojizo, y ahí está jugando con varias tonalidades. Tienen pocos antocianos. ¿Me recuerdan qué son los antocianos? Para ver si se entendió.
¿Qué son, chicas? Ay, para que no se me vayan a dormir de tanto. Híjole, este profe, ¿cómo hablan? Son moléculas que están en la piel de las uvas, ¿no? Fue lo que dijeron que eran los responsables del color del vino. Exacto, mira, qué objetividad. No pudiste haberlo dicho mejor, Denise, ¿no? Tal cual, así, le diste un tiro al blanco. Son los que se encuentran en la piel de la uva, los responsables de darle color al vino tinto. Qué chulada de concepto. Muy bien. Entonces tienen pocos, ¿no? Por eso tiene poca coloración. Son de consumo pronto, no son vinos de guarda, no tienen las características de un vino fuerte para guardarse, ¿no? ¿Qué son las características? Ya lo hemos platicado. Azúcar, acidez, tanicidad, color, estructura, cuerpo, etcétera. Pueden ser afrutados con mucho o poco color, ¿sale? Y sí me ha tocado como en algunas, híjole, les voy a platicar un tema bien importante, porque no sé si lo recuerden, pero les había comentado casi al principio que, que la coloración del vino te va a denotar, te va a hablar muchas cosas, ¿no? Entonces, al principio les hice una gráfica como esta, que es la gráfica de los seres vivos, ¿no? Déjenme limpio bien para que no sea el fodongón. Sí, les compartí una gráfica, más o menos así, ¿no? Que es donde naces, creces, llegas a un punto máximo de tu vida, donde estás así todo bien chido, y luego te mueres, ¿no? Ojo, en los vinos blancos, con el paso del tiempo, ganan color. Pero en los vinos tintos, con el paso del tiempo, pierden color. Entonces me he topado con vinos que nacieron siendo rosados, y pues como tienen la capacidad de los vinos tintos para la coloración, que son los antocianos, se pierden con el paso del tiempo y luego tienden a ser blancos, ¿no? Entonces, no confundirse en ese sentido, porque pues sí me ha tocado vinos que ya parecen que son blancos y que pues, nacieron siendo rosados, ¿no? Y eso te va a hablar directamente de la evolución del vino. Es bien importante interpretar ese color. ¿Por qué? Porque los vinos rosados no tienden a vivir mucho tiempo. Son muy versátiles para maridar, ¿sí? Porque tienen características de blanco y características de tinto. Se elabora a partir de uvas tintas, ¿vale? ¿Se pueden incluir blancas? ¿Por qué no? Pero si no hay tintas, no le vamos a dar una coloración. ¿Ok? La vendimia. La recolección es preferentemente manual, no siempre es. También se puede hacer vendimia mecánica. Y lo que principalmente se utilizan son uvas tintas. Del transporte, ya vimos cómo se realiza, cómo son las cajas, la recepción, que se debe de escoger, etcétera, etcétera, ¿no? Ya les había platicado eso en el vino blanco. Ahí tiene similitud. Del despalillado, en este caso es importante despalillar, ¿no? Puede que no requieras tanto, tal vez dependiendo de la calidad de tu uva. Pero para un vino rosado es ideal despalillar. ¿Para qué? Para que no se produzcan sabores amargos provenientes del raspón. Ujú. Porque un sabor amargo está más ligado al vino tinto, más que al blanco. O sea, si le quieres dar un toquecito al rosado, va, ¿no? Pero no puedes tener toda la uva sin despalillar, porque sí le vas a dar demasiada amargura innecesaria y no se va a apreciar, ¿no? Como vino rosado. Acá pasa por un proceso de estrujado, en el cual se va a romper la uva por medio de una estrujadora. Son así como dos rodillos que están girando en sentidos contrarios, y lo que hace es como romperla, ¿no? Romper la uva. Se le añade sulfitos igual, para evitar oxidaciones y pérdida de color, y para evitar que se contamine el mosto y que no crezcan bacterias. Las bayas caen en un tanque de fermentación. Un tanque normalmente que también es de acero inoxidable. Y acá se requiere de una maceración. Este va a ser importante, porque hay incluso varios métodos para realizar un vino rosado, ¿vale? Entonces se hace una maceración que normalmente va de un tiempo de 6 a 12 horas o más. De hecho, nada más el tiempo de maceración es estrictamente para obtener la coloración, para que las pieles suelten el color que desea el enólogo. Entonces es poquito tiempo,
¿no? Poquito tiempo en el que se está macerando, ¿sí? Está en contacto el mosto, las pieles, las semillas y la pulpa, todo, ¿no? Lo sólido con lo líquido. ¿Para qué? Para que suelte cositas, pero poco tiempo, para que le suelte al jugo todo. Bueno, no todo, sino nada más lo que deseas. Y aquí es cuando obtiene principalmente la coloración los vinos rosados. ¿De qué va a depender la coloración? De la uva tinta seleccionada. Va a haber uvas tintas que sean mucho más pigmentosas, mucho más intensas en color. Algunas pigmentan más que otras y dependiendo obviamente de la uva que estés utilizando va a ser el tiempo que vas a dejar en maceración para obtener la intensidad de color que deseas. Hasta me canso de hablar. La cantidad de tiempo que pasa el mosto en contacto con el ollejo va a determinar la coloración. Mientras más tiempo, mayor coloración, ¿vale? Entonces tú vas a estar jugando con las características de la uva que estás utilizando para hacer el vino. Si es demasiada coloración la que aporta la uva, la dejas poco tiempo, nada más hasta el tono del color que deseas. Y después la tienes que retirar para que no dé más color. Entonces se retiran los ollejos y esas partes sólidas. El enólogo realiza un desfangado como en los vinos blancos. Ya le sacas ahí las partes sólidas. Ya nada más te quedas con el juguito, con la coloración que tú deseas. Ojo, ese es un modo de realizar el vino rosado que es también el más común. Pero hay una metodología llamada sangrado que también puede sacar un vino rosado. ¿Qué es? Se empieza a realizar el vino como vino tinto, ¿sí? Todavía no vemos la vinificación en tinto, esperemos que lleguemos ahorita. Pero nada más, o sea, tal cual se está realizando la fermentación ya, ¿no? En el vino tinto, la fermentación se realiza con los ollejos. En el blanco y en el rosado normalmente no. Nada más se da una maceración para que suelte el color en el rosado y ya después le sacas lo sólido y lo fermentas. Pero puedes empezar a hacer un vino tinto, después sacarle una parte, ya cuando tiene cierto color, que es el sangrado. Ajá, y obtienes una parte de rosado y con lo que te queda continúas haciendo vino tinto. No sé si se entendió esa parte. Es un poquito como complicado del sangrado, ¿no? Empieza todo en un solo tanque como vino tinto, ¿no? Lo voy a dibujar mejor. Creo que así explico mejor. ¿Vale? Tienes acá un tanque. Y tú empiezas todo como vino tinto. Es que todavía no tocamos el tema de vino tinto, pero ahorita si es necesario lo repito, ¿no? Entonces aquí ya tienes, en el vino tinto, haces fermentación con los ollejos, ¿no? Están todas las partes sólidas. ¿Vale? Entonces, pon tú que le quieres sacar ya después, unas horas que inició la fermentación, le sacas una proporción de vino que sale rosadito, ¿vale? Y lo que te queda lo continúas haciendo vino tinto. Y con esto haces vino rosado. No sé si se entienda. Le sacas una proporción. Ah, sí, ya, así ya le entendí ¿Ya? mejor. Así ya. Sí, ¿Sí? O sí, sea, sí. empieza todo como vino tinto, le sacas una parte, haces vino rosado, nada más así como para completar tu producción de rosado, porque pues, ya saben que no se vende tanto ni nada. Entonces, empieza como vino tinto, pasan un par de horas, ya tienes cierta coloración, lo sacas, una proporción, te lo llevas para hacer vino rosado, y acá continúas haciendo vino tinto. ¿Qué pasa ahí? Pues obviamente pues, tienes mucha más ollejo, mucho más pepita, mucho más parte sólida para hacer un tinto así bien fortachón, ¿no? Que ya a lo mejor le quieras pasar por un proceso de barrica, ¿no? Y darle ahí cierta maduración, que ese ya es otro tema. Poco a poco, es que creo que poco a poco se va entendiendo mientras vamos desarrollando los temas, ¿no? Entonces, puede que sea por sangrado o por maceración esta obtención de un mosto rosado, ¿no?
Dado el caso, pues ya se va a depositar en un tanque de fermentación, se le va a agregar el pie de cuba, ¿sí? Ya lo conocemos, que es mosto con levadura, donde vamos a, bueno, a disolver levadura. Igual le podemos añadir vitamina B12 para nutrirlo a una temperatura que va de los 10 a los 13 grados centígrados y que va de los 25 a los 34 días aproximadamente. Recuerden que no hay una receta, ¿no? No siempre va a tardar lo mismo. Para que se lo imaginen. Entonces, de la fermentación alcohólica, ya será lisa, ya sabemos qué pasa, todo lo que pasa químicamente. ¿Puede el vino rosado tener una fermentación maloláctica? Sí. ¿Puede no tenerla? También. Depende de lo que tú quieras obtener, ¿no? Entonces, de la fermentación alcohólica puede pasar a la maloláctica. ¿No quieres maloláctica? Te vas directamente a la limpieza, a la clarificación, a la estabilización y al filtrado. Y después de ese proceso de limpieza, lo pasas al embotellado. ¿Vale? Entonces, si quieres darle un toque de barrica, va, ¿no? Con fermentación maloláctica, sale, ¿no? Vas a tener un vino ahí más complejo. ¿No lo quieres? ¿Lo quieres más fresco? Ya límpialo, dale clarificación, estabilización y filtrado y lo embotellas. No pasan normalmente estos vinos por barrica, casi. Tienen menos potencia y podrían incluso morirse en la barrica. Y si tienen barrica, tienen poquita. Porque la barrica es un ataque también fuerte, ¿no? Es un proceso de evolución fuerte. Precisamente es esto. Crianza en los vinos rosados. Cuando estamos hablando de crianza, estamos hablando de evolución. Y la barrica es un modo de dar evolución. También hay evolución directamente en la botella. Porque recuerden que es un vino, es un ser vivo, ¿no? Que va evolucionando. A eso nos referimos con crianza. Dice, la mayoría de los vinos blancos y rosados tienen la particularidad de que son jóvenes, afrutados, frescos y de un buen nivel de acidez. Con las crianzas, lo que hacemos es bajar esas intensidades, tanto que se puede morir el vino, porque no va a tener la fortaleza. Entonces, normalmente no tienen crianza estos vinos. Si hay, si se elaboran, sí, pero son pocos. Y obviamente son más caros. Y la uva tiene que ser de muy excelente calidad para que aguante este proceso de crianza. Dice, países del viejo mundo llegan a elaborar vinos blancos y rosados con crianza. ¿Qué es el viejo mundo? Europa. Solo por unos meses, no mucho, nada más para darle complejidad aromática. No se añejan por mucho tiempo para no perder aromas frutales del vino, que es lo que buscamos en uno blanco o en uno rosado. Esta frutalidad, ¿no? Esta parte natural, frescura. Muchas veces se prefiere dejarlos sobre lías para darles esa complejidad aromática. ¿Qué son las lías? ¿Ya se os había comentado? Creo que sí. No recuerdo, profe, la verdad. No, creo que fue, perdónenme, creo que fue en otro grupo. Cuando la levadura se muere, normalmente lo que va a producir es una lía, ¿sí? Que es como un fanguito igual, ¿no? Que hay que retirar. Entonces, el que tú dejes en contacto con el vino con estas levaduras muertas, le da cierta calidad aromática, igual. Como a panadería, ¿no? Alguna masa en particular, algún tipo de pan tostado, o hasta frutos secos también, ¿no? A lo mejor aroma a nueces, cacahuate, ajonjolí, avellanas, ¿sí? El que esté sobre lías, que esté en contacto con las lías, le da este tipo de complejidad aromática, ¿no? Complejidad de levadura. Pero ya las levaduras ya no están muertas, ya no son levaduras, ya están muertas, ya se llaman lías, ¿vale? Entonces, la dejan ahí un ratito con las lías, ya después lo limpian, porque las lías pueden dar turbidez al vino, ¿no? Que se ve así como atoloso, como si le agregaran un poquito de leche. Entonces también es importante limpiarlo de las lías. Por eso normalmente pasa la limpieza después de la fermentación, porque en todas las fermentaciones se van a crear lías, sea la fermentación que sea. Porque para las fermentaciones se requieren levaduras. Y esas levaduras van a cumplir su chamba y se van a morir. Y lo que se obtienen son lías. Ok.
Dice, proceso de elaboración del vino rosado. Los vinos rosados por corte o mezcla. ¿Qué quiere decir esto de... Este es otro tipo de vinos también, ¿no? En los cuales vamos a juntar vino blanco y le vamos a echar un toquecito de vino tinto, ¿vale? Y vamos a obtener vino rosado. No es también normal esa metodología, pero se puede llegar a hacer, ¿no? Es algo lógico. Entonces, incluso hasta tú puedes hacer un vino rosado. Tienes en tu copa, hayas tomado vino tinto y le echas blanco, se va a hacer rosadito. Uh-huh. ¿Qué pasa acá? Se mezclan los vinos con tintos con blancos en diferentes porcentajes, principalmente blancos, ¿no? Este método se encuentra prohibido en Europa y a excepción de muy específicos, como en el caso de los champán rosados blending. Hay algunos que se llegan a elaborar champán rosados con esta metodología, ¿no? De que es que para el champán puedes usar varias uvas, principalmente son 3, ya las conocen. Una es blanca y 2 son tintas. Entonces, algo estricto que se debe realizar para hacer un champán es que debes de fermentar cada una por separado. Y ya después hacer un ensamble, un copage, ¿no? Ya sea con blanco y con tinto. Entonces así puedes hacer un vino rosado, juntando vino blanco con vino tinto. O los que son por maceración, que son los que más se usan, ¿sí? Que son uvas tintas, se macera el mosto con los ollejos cierta cantidad de horas hasta que tienes la coloración necesaria y después le quitas las partes sólidas, las pieles, y lo fermentas. O el desangrado, que fue el que les comenté, ¿no? Empieza todo como vino tinto, después sacas una proporción de esa hasta que tenga la coloración que tú quieres, y ese poca proporción de mosto te lo llevas para hacer vino rosado, y el resto lo sigues haciendo tinto. Vinos por prensado. La vinificación ¿qué? Es vinificación como de un vino blanco, pero buscando cepas tintas. En contacto del mosto con los ollejos es mínimo y no hay maceración, no es una maceración. Es una coloración muy ligera y produce vinos frescos y afrutados. Tan solo el hecho de prensarlo puede sacarle coloración a las uvas tintas y con esto aportarle el color, sin necesidad de maceración. Normalmente son uvas que tienen mucha intensidad de antocianos, ¿no? Y ya así se obtienen vinos rosados, pero con una coloración clarita. Ya si quieres más coloración, ya lo maceras. Vinos rosados por prensado. Y vinos rosados por sangrado o ceñé. Se extrae de la fermentación de un vino un porcentaje de y se termina de vinificar como un vino rosado. Se debe extraer cuando apenas se toma la tonalidad rosada y de ahí se extrae y se filtra y se coloca en un proceso de fermentación de vino blanco. Produce vinos con aromas marcados, lo que les he platicado del sangrado, ¿no? Entonces son distintas formas en las que puedes hacer un rosado. Lo normal es hacerlo por maceración, ¿no? Lo estrujas, que todo ahí suelte, nada más un determinado número de horas. Ya tienen la coloración que tiene, sale. Límpialo, quítale las partes sólidas y vamos a continuar haciendo el vino. Y ya. Y no puede ser. Bueno, acá hay distintas coloraciones de vino rosado, ¿no? Unas muy claras, otras ahí más intensas, que algunos que tienen más al ámbar, tienen más al rojo, al violeta, al naranjado. Hay una gama impresionante, ¿no? Y cada uno pues va a tener su propia estructura, va a depender de la uva, de las características que tiene el vino, y en general pues lo que se quiera obtener de cada uno de estos ejemplos de vino rosado, ¿no? Es una gama intensa, una gama muy grande en general. Y ya se nos acabó el tiempo, no vimos la de vinificación en tinto, pero no sé si tengan ahorita preguntas, algo que quieran que intensifique en explicación. Nos faltaron por ahí varias, pero le continuamos dentro de 8 días. A No, ver, pues todo bien, profe. Yo ahorita, de todos modos, y hacerle un repasito rápido. sí, va a ser importante, ¿no? Que lo repasen, para que vayan bien listas, ¿no? Para su examen, que ya es como en un mes, ¿no? Se va a pasar bien rápido, hombre. Ya llevamos un mes precisamente de clases, esta es la cuarta sesión. Muy bien, no, pues ya no vimos nada de los vinos tintos, porque este es muy particular.
Pero si les hace falta por ahí en sus diagramas, inclúyanlo, ¿no? Para que lo tengan como objeto de estudio, porque viene mucho del proceso de vinificación en el examen. Entonces, que sepan qué es el despalillado, qué es la estabilización, qué es la fermentación alcohólica. Bueno, les voy a hablar en estos 3 minutos de ese tema de las fermentaciones. Para crear el vino, estrictamente debe de pasar el mosto por una fermentación alcohólica. Se debe crear alcohol. Posteriormente a eso ya se puede llamar vino, ¿sí? Antes de eso se llama mosto. Ok, no es la única fermentación por la que puede pasar un vino. Hay también fermentación maloláctica, ya lo vimos, que se cambian los ácidos málicos en ácidos lácticos. También hay fermentación carbónica. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase que veamos, vinificación de vinos espumosos, que es cuando se crea la burbuja. ¿Vale? Y esas 3 fermentaciones principalmente. También hay una fermentación que se llama acética, que es lo que le va pasando al vino con el tiempo, que se va a convertir en vinagre. Recuerden que es una materia viva, va a tender a morir, y es un tipo de fermentación también, ¿vale? Donde se va a degradar y va a convertirse en vinagre, ¿no? Entonces, para que reconozcan también las fermentaciones que pueda llegar a tener el vino, alcohólica, maloláctica, carbónica y acética. Ya entendiendo así como muchas partes del proceso, ya es más fácil interpretar los vinos, ¿no? Como, híjole, ya se está vinagrando. Pues sí, pues ya se está degradando, está pasando un tipo de fermentación particular, ¿no? Se va a convertir en vinagre balsámico, si es tinto. Que tiene aromas lácteos, tiene aromas ligeramente tostados. Eso es probablemente por una fermentación maloláctica, ¿no? Que se transforman los ácidos lácticos, málicos en ácidos lácticos, ¿no? Lácticos pues, te va a dar notas a lácteos, ¿no? Ya ligeramente tostados y a panadería. Y la carbónica, pues se crea gas. Hace vinos espumosos. Muy bien, chicas, se nos acabó el tiempo, ni modo. Yo pensaba que iba a terminar con esta teoría el día de hoy, pero como que sí me tardé, ¿no? Ya lo vemos la siguiente clase, y ya cualquier cosa me van avisando, y repásenle por si hay ahí de la teoría pasada algo de dudas, que no se vaya a quedar ahí pendiente, ¿no? Y pues nada más, ¿no? Ya las voy a dejar. Se cuidan muchísimo y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profesor, que tenga un excelente día. Muchas gracias a ustedes, igualmente. Bonita semana. Gracias, profe. Hasta luego. A ustedes, muchas gracias. Bye, bye.